con lo que será el tema que voy a estar compartiendo con ustedes durante el mes de diciembre y posiblemente durante el mes de enero también. Yo busco la dirección de Dios. El llamado de Dios a mi vida, como Josué, es introducirlos a la tierra de su promesa. Quiero que entienda esto. El Antiguo Testamento es una imagen, ¿sí?, del plan de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, ¿sí?, de manera natural. En el Nuevo Testamento, escuchen, porque hay gente que dice, no, es que en el Antiguo Testamento era natural porque era bajo la ley, pero en el Nuevo Testamento es espiritual. Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, ¿sí? Yo no vine a invalidar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Lo que Cristo hizo fue venir y sumarle al proyecto terrenal la faceta espiritual, no a quitar la faceta terrenal. ¿Sí me entiende? El proyecto que ya Dios estaba desarrollando con el pueblo de Israel sobre esta tierra, Cristo vino a complementarlo con el punto espiritual, con la faceta espiritual, entendiendo la necesidad que tenemos del poder de Dios. ¿Está conmigo? Desde el principio, Adán y Eva fueron diseñados para operar bajo el poder de Dios. En su faceta terrenal, en su faceta de administradores de esta tierra, Adán y Eva fueron equipados con el poder de Dios para desarrollar esa faceta, para cumplir con su propósito. Yo creo que sí la paga la daña porque se me está secando la garganta muy bien. ¿Está conmigo? Déjame traigo mi agua, aprovechando que voy a estar aquí abajo. Quiero poder gritarle a gusto. ¿Me da permiso? Ahí le hablan en la pantalla. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? A ver, ¿quién no me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque es sumamente importante que usted lo entienda. ¿Sí? Que lo entienda. Porque estamos tan acostumbrados a operar carnalmente, y no me malinterprete, cuando hablo de carnalidad no estoy hablando de manera pecaminosa, sino de manera natural. Somos seres de carne y hueso, ¿sí? Estamos diseñados, nuestro traje terrestre está diseñado para operar bajo esta atmósfera, pero necesitamos el poder de Dios para operar en ciertas áreas. Si usted pone atención, en Mateo capítulo 3, en el preámbulo de Jesús al ministerio, ¿sí?, sucede algo. Dice Mateo capítulo 3, y el verso, aguánteme, no, capítulo 4, verso 1, dice, y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu, ¿sí? El Espíritu que recientemente había venido sobre su vida.
Ahora sí regresa al capítulo 3 de Mateo. ¿Sí? Verso 13 dice: luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices a mí, dijo Juan. Fíjese, yo soy el que necesita que tú me bautices a mí, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Juan estaba predicando el bautismo para arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo físico. Pero él había anunciado, él había advertido, ¿sí?, que alguien que venía tras de él tenía un poder espiritual que era necesario recibir en su vida. ¿Está conmigo? El verso 11 del capítulo 3 dice: yo los bautizo con agua a los que se arrepienten del pecado y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará. Él los va a sumergir en el poder del Espíritu Santo. Eso es textualmente lo que Jesús estaba diciendo. Él los va a sumergir en el poder del Espíritu Santo para que ustedes sean potencializados para cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra. En Hechos capítulo 1, Jesús, antes de partir de este mundo, le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa que oíste del Padre. Y recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Note que es sobre ustedes, no dentro de ustedes, porque dentro de ustedes el Espíritu Santo está desde el día que le entregaste tu vida a Cristo. Pero esta es una segunda etapa donde el poder de Dios va a venir sobre tu vida, el poder de Dios literal. ¿Con qué propósito? Ser testigos, ser testimonio. Ser testimonio. El plan de Dios cuando levanta a Abraham es hacerse de una nación que sea testimonio de su poder sobre esta tierra. ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Sí me entienden? Que sea testimonio literal de su poder sobre esta tierra. Entonces nosotros tenemos que entender que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Nosotros tenemos que entender que a través de Jesucristo tenemos acceso al poder divino de Dios para poder cumplir nuestro propósito en lo natural sobre esta tierra, para poder complementar nuestra vida humana natural sobre esta tierra. Dios nos ofrece su poder. Ahora, ¿cómo nosotros accesamos al poder de Dios? Y aquí quiero comenzar a compartirle acerca de la fe. Mateo capítulo 15, verso 21. Vamos ahí, por favor. Mateo capítulo 15, verso 21. Ponga atención y vamos a ver del verso 21 al verso 28. Dice: partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y una mujer cananea. ¿De dónde era la mujer? De Canaán. ¿Sí? Un matamorense, ¿de dónde es?
¿Ah? Porque es un gentilicio. Cananeo es un gentilicio de los originarios de Canaán. De las inmediaciones salió al encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente porque está endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: ¿no está bien quitarles el pan de los hijos y echárselo a quién? A los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó sana, ¿quién? Su hija. ¿Ah? Esta es una fe. La mujer de la cananea me llamó la atención porque es una fe que Jesús elogió. ¿Sí? Es una fe que Jesús elogió. Y si usted pone atención, la actitud de esta mujer deja mucho al descubierto de cómo nosotros podemos accesar al poder de Dios. Ahora, quiero que entienda algo. Jesús deja algo en claro. La mesa de los hijos está servida con lo suficiente. Y yo no sé si la cananea quiso decir que los hijos somos muy desperdiciados, que tiramos y tiramos lo que Dios nos da, o que estaba lista para comer más que migajas. Pero si migajas era lo primero que tenía que levantar, estaba dispuesta a levantarlas. ¿Está conmigo? Díganle a su vecino: la mesa del Padre está servida para los hijos. Yo no sé si usted entiende eso, y creo desde mi humilde perspectiva que no. Pastor, ¿qué significa que la mesa del Padre está servida? Que todo lo que usted necesite, escuche, que todo lo que usted necesite en esta vida, Dios se encargó de proveerlo para usted desde la eternidad. Todo lo que necesite en este tiempo, en este trayecto de su caminar por esta tierra, ya Dios lo proveyó. Antes de que usted llegara a esta tierra, la provisión del Padre ya estaba dispuesta para su vida. Todo eso por lo que usted se queja, todo eso por lo que usted llora, todo eso por lo que usted suspira, todo eso por lo que usted se conmueve, todo eso que se torna un reto en su vida, ya fue provisto por Dios. Dice la Escritura en Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice seremos, dice fuimos. Y si usted pone atención, el profeta Isaías, todavía Cristo no había venido y ya estaba escribiendo en tiempo pasado. No dijo será, faltan 730 años para que Cristo venga. Yo me estoy adelantando a través de una visión, pero realmente
el profeta Isaías no estaba viendo hacia adelante, el profeta Isaías estaba viendo hacia atrás, hacia el principio donde Dios había preparado el altar del sacrificio para que tu mesa estuviera lista. Siento como que le estoy hablando en inglés. ¿Está conmigo? Usted no lo entiende, pero la cananea sí lo entendió. La cananea sí lo entendió. Déjame ir rapidito a ver si puedo compartirle todo lo que quiero. Vamos a ver otra escritura en Mateo capítulo 8, otro relato. Mateo capítulo 8, verso 5. Y este es otro personaje también. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, o sea, un romano. No te me adelantes, hijo. Pidiéndole ayuda. ¿Qué hizo este romano? Ahora quiero que ponga atención. Los judíos estaban bajo el yugo de Roma. El que se acercó a Jesús, un judío, un carpintero, era un soldado romano, algo equivalente como a un general, ¿sí? A pedirle ayuda. Ahora sí vamos. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús, ¿qué hizo? Se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Por qué Jesús hizo ese comentario tan cruel? Porque como le dijo a la cananea, él había sido enviado primero a los hijos de la casa. Primero. Sin embargo, este par de personajes, tanto la cananea como este centurión, tuvieron la habilidad, escuche, de salirse. En la Biblia hay dos palabras diferentes para hablar de tiempo. Una es el cronos, que es el tiempo en el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos bajo la ley del cronos, en lo natural. Pero Dios no vive bajo la ley del cronos. Él vive bajo la ley del kairos, donde el tiempo, como nosotros lo conocemos, no existe. ¿Sí? No existe. El cronos tiene un principio y tiene un final. El kairos es un presente continuo, 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 continuo. Este par de personajes tienen la habilidad de salirse del cronos donde ellos viven e introducirse al kairos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el tiempo de los gentiles todavía no había llegado. Cristo estaba en ese momento enfocado única y exclusivamente en el pueblo de Israel. Y ni la cananea ni el centurión romano eran israelitas. ¿Sí me entienden? Pero tuvieron la habilidad de interrumpir. Por eso Cristo dice: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie
en medio de su necesidad y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Y a veces nos asombramos porque tenemos 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y de repente aparece alguien nuevecito en el Señor que escucha una palabra como esta y en el amor de Dios brinca, la toma y comienza a caminar en ella. Y usted dice: "Ah, ¿y este de qué méritos goza?". Porque la iglesia de Cristo se ha convertido en la iglesia del estanque de Bethesda. La iglesia de Cristo en este tiempo está como aquel paralítico que tenía años y años esperando que el ángel viniera y moviera el agua para correr y sumergirse, pero siempre tenía una excusa para quedarse afuera. ¿Está conmigo? ¿Sí me entiende? Sí había culto ahí en el estanque, había culto todos los días. Alabaré, y danzaban también. Pero después que se terminaba el culto, todo seguía igual. Todo seguía igual. ¿Está conmigo? Necesitamos cambiar de actitud. Necesitamos cambiar de actitud. ¿Sí? No ponga carita de borrego rumbo al matadero. No es a mí quien tiene que convencerme. ¿Sí me entienden? Esto no se trata de qué tan bueno o qué tan malo soy, sino de qué tan dispuesto estoy. Mire, yo nunca he profundizado en esta palabra de Mateo capítulo 8, pero los teólogos, hasta me da miedo decirle lo que dicen los teólogos de esa historia. Sí, porque lo bueno no lo agarramos, pero lo malo, su mecha, no, hombre. Yo creo que a lo mejor se lo dejo en suspenso, pero se lo voy a manejar así. Ese hombre no era tan bueno como usted piensa. No era tan santo como usted piensa. Pero tuvo fe para creer que Dios era su respuesta. En este caso, Jesucristo era la respuesta a su necesidad y la necesidad de su criado. En ninguna parte la Biblia dice que la cananea era santa o era perfecta, pero lo que la Biblia nos refiere es que tuvo el carácter, la vieja, y perdónenme la palabra, pero tuvo los calzones, los pantalones para atravesarse en medio de su necesidad y arrebatar del Señor lo que ella necesitaba. ¿Está conmigo? ¿Sí me entiende? Si se quiere persinar, persínese. No, yo no me voy a espantar. El espantado es usted. Pero cuántas cosas hemos perdido porque nos falta carácter, determinación. No, preferimos estar ahí tirados como el del estanque. Acabo aquí me traen lonches. Nos ponemos bien santos. ¿Qué pasó? En el tiempo de Dios, amado. En el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el callo. El tiempo de Dios ya está aquí. No es para mañana, no es para pasado, es aquí y ahora. Pero tienes que atreverte. Tienes que atreverte. Necesitamos una fe que Dios elogie. En el Antiguo Testamento también hubo hombres de fe. Lea Hebreos capítulo 11 y hay toda una galería ahí, el salón de la fama de gente que por la fe vio maravillas de Dios. Y a través de la fe pudo entrar al poder sobrenatural de Dios. Ahora déjeme enseñarle algunos aspectos de fe que son importantes que entendamos. Primero, la fe es parte de nosotros. Romanos capítulo 12, verso 3. Vamos a ir rapidito.
por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida ¿de qué? De fe. ¿De qué? ¿De qué? De fe que Dios qué? Ponme la Reina Valera tantito, por favor. Nomás para que vea eso. El último párrafo. Conforme a la medida de fe que Dios ¿qué? ¿Que Dios qué? Usted está esperando que le llegue por correo. Pero la fe es parte de su vida. Somos seres de fe. Hasta la gente más mala tiene fe. Por eso dice la palabra que el sol sale para buenos y malos. Y el que cree, todo, hasta las cosas malas. Hasta las cosas malas se logran por fe. Uy, espero que no vaya a salir aquí contrarrestido. Pero hasta las cosas, si usted no cree que lo va a hacer, no va a pasar. Porque se necesita fe. Hebreos 11 dice que la fe es la substancia. La substancia. Mire, vamos a ver ahí Hebreos 11 en la Nueva Versión Internacional, hijo, por favor. Vamos a leer una parte ahí del 1 al 6 para que vea. Dice, ahora bien, la fe es la garantía ¿de qué? De lo que se espera. La fe es la garantía de lo que se espera. La certeza de qué? De lo que no se ve. ¿Cómo esta mujer cananea pudo llegar hasta Jesús? ¿Usted cree que no hubo gente que dijera, ¿a qué vas? Es el profeta de los judíos. ¿A qué vas? Lo siguen multitudes, ni siquiera te vas a poder acercar. ¿A qué vas? En cuanto el maestro se entere quién tú eres, mija, ni a voltear a verte va a hacer. ¿La detuvo alguien? ¿La detuvo alguien? Porque estaba determinada la señora. La fe era parte de su vida. La fe, lo único es que la fe necesita ser activada. Y ahí es donde entra la palabra, pero eso lo voy a hablar el domingo. Así que si quieres conocer eso, venga el domingo. La fe tiene que ser activada. La fe tiene que ser activada y se activa por una palabra. ¿Sí me entiende? Alguien tuvo que haber ido con el chisme con la cananea. Alguien le dijo, hay un profeta de Nazaret que hace milagros y hasta muertos ha resucitado. Alguien tuvo que haber ido con el chisme con aquel centurión romano y decirle, oye, ahí anda el Mesías, ese predicador judío que dice que hace milagros poderosísimos. ¿Por qué no vas y le dices, tú eres romano, te tiene que atender? Afortunadamente este hombre no llegó con influencia. Llegó con sometimiento y dijo, tranquilo, no tienes que ir. Yo soy una persona bajo autoridad. Sé cómo funciona la autoridad. Porque yo también funciono bajo autoridad. ¿A cuántos les gusta tener autoridad? Pero arriba de usted. A no todos les gusta mandar. Pero ¿saben que ese es un problema con la fe? Las personas que no saben someterse difícilmente desarrollarán fe.
Difícilmente, ¿por qué? Porque siempre van a querer que sea a su manera. Siempre van a querer que, ay, hombre, yo digo, wow, dicen que no, pero ¿cuántos teólogos hay en la iglesia? Tú les enseñas una palabra y ellos la tuercen toda y se la acomodan y la viven y a ver, sácalos de ahí. Sácalos de ahí. Y aunque tú le digas, pero es que la Biblia, no, pues la Biblia dice, pero yo creo. Órale. Oiga, tanto que me quemé las pestañas en el instituto. Si se trataba de creencias, pues yo también ya creía algo. Pero tenemos que entender que hay principios que no pueden cambiar. ¿Está conmigo? La fe, necesitamos la fe porque la fe es la moneda del reino aquí en la tierra. Mire, quizás usted ha oído que la fe es la moneda del cielo. No, en el cielo no se necesita fe porque Dios está al alcance de la mano. ¿Sí me entiende? No, la fe es la moneda del reino, la moneda de lo divino aquí en la tierra. Para activar lo divino aquí en la tierra necesitamos fe. Y el plan de Dios es que nosotros trajésemos del cielo a la tierra el poder de Dios. Si no fuera de esa manera, Jesús no le hubiera enseñado a orar a sus discípulos diciendo, venga. ¿A quién? A nosotros, ¿qué? Tu reino, tu gobierno. ¿Sí? Tu gobierno, venga a nosotros. Mira, vamos a la palabra de Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué? La fe. Mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Por favor, entiende esta parte. No es por obras. No es que viniste al culto, te pusieron palomita y tienes derecho a un patón y una coca. No. ¿Sí me entienden? Lo que va a hacer la diferencia en tu vida es que abraces la palabra, la hagas tuya, salgas corriendo por esa puerta y en todas las áreas de tu vida que necesitan fe para que sucedan los milagros, apliquen la palabra como un niño. Como un niño. Cristo dijo que si el problema era un monte, le hablaras al monte. Pastor, van a decir que estoy loco. Si usted no vive la palabra, difícilmente va a ver la gloria de Dios en su vida. ¿Ah? Otra cosa que nos enseña, regresa el verso 8, ese versículo, es que la fe es una provisión del Padre. La fe es una provisión del Padre, por eso es parte de nosotros, porque el Padre la provió. Si dice, esto no procede, ¿qué? La fe no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios en nuestra vida. Ese es otro aspecto de la fe que tenemos que considerar. La fe es la puerta de acceso a los recursos espirituales. ¿Está aquí? La fe es la puerta de acceso a los recursos espirituales. Venga, vamos a Efesios capítulo 3, verso 16. Ponga atención a lo que le pido, que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Vamos. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que entramos todos.
En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra efectivamente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pero esto solamente lo vamos a entender a través de la fe. La fe es la puerta de entrada a todo ese poder, a todo ese amor, a toda esa gloria. Hay un ejemplo muy poderoso, Romanos capítulo 4, el verso 1. Vamos a ir corriendo. Romanos 4:1. No podemos hablar de fe si no vamos a la palabra, porque la fe viene el oír. Entonces, ¿qué diremos? En el caso de nuestro antepasado Abraham, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Verso que sigue. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Ahí détenmelo tantito, pero quiero explicarle este verso porque es importante que lo entendamos. ¿Sí? Lo primero que el apóstol Pablo está enseñando es que Abraham no logró lo que logró por lo que hizo, sino por lo que creyó, o sea, por lo que la actitud que tomó antes de hacerlo. Lo hizo porque lo creyó. ¿Sí me entienden? Él ya lo había creído, ya la fe había actuado en su vida, porque la fe sin obras está muerta. Y Pablo está tratando de explicarles, mire, el que trabaja, su trabajo no se le toma en cuenta como un favor. Imagínense que usted llega el viernes a cobrar y le dicen: muchas gracias por haber venido a trabajar toda la semana de 7 a 5, le agradecemos un montón su favor, que Dios lo bendiga, que le vaya bien. ¿Qué hace usted? Corre a conciliación, porque usted no hizo un favor, usted hizo un trabajo. ¿Y qué espera por ese trabajo? Que le paguen. Que le paguen. En el reino las cosas no son así. ¿Sí me explico? La fe no funciona de esa manera, ¿sí? Sino como deuda. Porque es la ley de la siembra y la cosecha. Usted hace, usted siembra, usted cosecha. Usted trabaja, usted le paga. Pero es la fe la que actúa en ese punto. Es la fe la que hace que las cosas sucedan ahí. ¿Está conmigo? Vamos al verso que sigue. Gracias. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe por justicia. ¿De quién habla? De uno que no trabajó toda la semana, pero que el viernes llega y se forma en la línea de los que cobran. Tan convencido, tan seguro, con tanta fe, que al final le pagan. Pastor, eso no sucede en la vida real. No, porque no lo cree. No lo cree. Pero a la pastora le acaba de pasar. Usted no lo cree, pero a él le pasó. Mire, con mucho esfuerzo le dimos para su pasaje, pero cuando llegó a la ventanilla, su boleto ya estaba pagado. ¿Sí me entiende? Porque las cosas le suceden al que las cree.
Pero usted todo lo razona, es más inteligente que Dios, por eso no vive cosas del Espíritu. ¿Está conmigo? Verso 6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel que Dios atribuye justicia sin la mediación de las obras. Escuchen. Nosotros como padres muchas veces se me fue la palabra que quería decir, pero no les damos a nuestros hijos lo que nos piden si no hacen lo que nosotros queremos, si no nos obedecen. Los condicionamos, es la palabra. Condicionamos, ¿sí?, los beneficios a nuestros hijos a cambio de su obediencia. ¿Usted cree que Dios lo hace de la misma manera? ¿Usted cree que Dios lo hace de la misma manera? No. Porque si fuera así, entonces no habría gente mala, próspera. ¿Sí me entiende? Porque la fe es un principio, escuche, y a lo mejor pierdo 2 o 3 aquí porque le voy a matar una vaca sagrada, pero la fe opera tanto aquí adentro como allá afuera. ¿Sí me entiende? No son salvos. Si se mueren mañana, despiertan en el infierno. Pero están viviendo milagros todos los días. Yo le he dicho, los milagros no salvan a nadie. Si yo he tenido gente aquí que ha visto milagros que yo andaría de rodillas. Y ellos, miren, ni sufren ni se acongojan. ¿Me entienden? No se espante de eso, porque son dos cosas totalmente diferentes. Usted puede ser un salvo en la última de las miserias, ¿sí?, como Lázaro el leproso. Se murió y se fue para el cielo, pero aquí en la tierra fue un leproso toda la vida. Creyó, tuvo fe para salvación, pero no tuvo fe para sanidad. ¿Sí? Tuvo fe para salvación, pero no tuvo fe para prosperidad. Usted puede tener fe para salvación, pero necesita, si quiere prosperar, tener fe que va a prosperar. Si quiere sanidad, tiene que tener fe que ya Él lo sanó y hacer suya por la fe las cosas. ¿Está aquí conmigo? ¿Quiere verlo? Vamos al verso 13, hijo. Capítulo 4, verso 13. Dice: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Verso 14. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Verso 15. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, que es el Padre que tenemos en común. Vamos. Delante de Dios, tal como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Usted necesita memorizar los versículos. 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, de modo que llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Tranquilo, No se trata de ser un ser irracional, ¿sí?
Abraham no estaba loco, él estaba consciente de que se estaba haciendo viejito. Y estaba consciente que cada día fisiológicamente sería más difícil cumplir su propósito. Pero había algo más grande que su conciencia, había algo más grande que su realidad humana, había una realidad del Espíritu, había una realidad del poder de Dios que lo hacía mantenerse vivo, esperando la promesa del Padre. Dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Él estaba consciente de que en él físicamente todavía no había pastillitas azules. No había. Él estaba consciente de que no se podía. ¿Sí? No se podía. Ahora imagínense a Sara. Ahí hubo un milagro maravilloso de Dios. Es que la fe nos hace romper, escuche, con la ley del tiempo y el espacio. Mire, espero no sonar muy atrevido, pero bueno, no hay niños muy niños aquí. Pero ¿cómo se emociona un hombre? ¿Ah? Por lo que ven. ¿No ha visto al tuyo babeando ahí en la calle? Por lo que ven. Por la vista. Si lo que ve le agrada, da un grito de júbilo. ¿Se me entiende? ¿Qué le quiero decir con eso? Imagínense a Sara como de 80 años. Y el niñito como de 100. Estaba suave el dueto, ¿no? Algo tuvo que hacer Dios. ¿Me entiende? O mandó a Sara con un buen cirujano plástico, o cuando Abraham y Sara estaban en su alcoba, Dios entró con su kairos y los llevó a la eternidad, donde nuestro cuerpo es totalmente diferente. No, yo siento que le estoy hablando en chino ahora, pero es que ese es el potencial de la fe. Él estaba consciente de que tenía que ser un milagro, si no, no más nada. Verso 20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio aleluya. ¿Se acuerda de Sarita cuando los ángeles vinieron y le dijeron a Abraham, en un año regresamos y aquella va a estar así, mira? Y Sara atrás de la puerta, ¿será que voy a tener gozo con mi Señor? Yo creo que ya ni se acordaba, Sara. ¿Me entiende? Aquel entraba pegando gritos de júbilo, dando gloria a Dios. Mire, usted lo toma a juego, pero tengo un amigo, hace muchos años que no lo veo, Jeremías Arwood, un evangelista que lo confundieron cuando comenzó este asunto feo del crimen organizado. Él visitaba mucho la sierra de Victoria, de Jaumame, todas esas áreas serranas allá por Ocampo, Tamaulipas, y un día pasando por San Fernando lo confunden los malos y rafaguean su camper. Se lo llevan muy gravemente herido a Ciudad Victoria y luego de ahí lo trasladan en el helicóptero a Houston y lo empiezan a atender, y él termina, le salvan la vida, pero él termina perdiendo 2 vértebras de su columna vertebral, porque una bala se las hizo pedazos.
Y los médicos lo habían condenado a ser un parapléjico el resto de su vida. Le habían dicho que de la cintura hacia abajo le estaba muerto, que nunca sería padre, que nunca volvería a caminar. Pero en medio de ese proceso, él empezó a clamar a Dios ahí tirado en la cama. A veces nosotros pensamos que lo hemos hecho todo, que lo hemos vivido todo, pero realmente no hemos hecho nada. Aquel hombre estaba tirado en la cama y ahí con lo único que tenía. La gente pensaba que estaba loco. Las enfermeras decían, no, nada más le afectó la espalda, le afectó la cabeza, está loco. Él le hablaba a Dios hasta que un día Dios lo visitó. Pastor, ¿usted cómo sabe que fue Dios? Porque todo lo que Dios le prometió se cumplió en su vida. Dios le dijo, te voy a levantar de esa cama. Dios le dijo, te voy a dar una esposa y te voy a dar 2 hijos. Y te voy a dar un ministerio próspero. Y todo lo que Dios le prometió, yo mismo metí mis dedos, estos 4 dedos que habían en el hueco de su espalda, y usted tocaba la parte de abajo de su columna y la parte de arriba de su columna. Los médicos no saben cómo ese hombre camina, pero camina. Después que él volvió al evangelismo, conoció una güera y se enamoró, se casó. Y cuando él compartía su testimonio, porque los médicos decían que él no servía de ahí para abajo, dicen, pastores, yo me encerraba a orar en el baño y yo le decía, Padre, en el nombre de Jesús, la fuerza del búfalo sobre mi vida, y me ungía y me untaba, y después salía y le decía a mi esposa, mi amor, acá voy, en el nombre de Jesús. Usted se ríe porque puede, pero él no podía. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Pero el día que lo necesite, si usted no toma la actitud loca que este tipo tomó, usted se va a quedar tirado en una cama en el hospital, esperando que el ángel venga y mueva. Y ni aunque el ángel se le aparezca, usted se va a mover, porque es un asunto del corazón. Póngale atención ahí. Verso 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que... Mire, es que esto es lo poderoso. Plenamente convencido. No te me adelantes, papacito, por favor. Convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Eso es lo que a nosotros nos falta, estar plenamente convencidos. No se haga que la Virgen le habla, pero es la verdad. Mientras tenemos opciones, Dios no será la solución a nuestra vida. Por eso a veces Dios permite que se nos cierre una puerta y otra puerta y otra puerta y otra puerta, hasta que nos deje arrinconados sin ninguna esperanza. Y le crees o te mueres. Así. ¿Le crees o te mueres? Él estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder. A mí me impactan las declaraciones de Job cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, y si me muero y mi cuerpo se desbarata, queda puro reducido a polvo, aún del polvo Él me levanta. Necesitamos esa fe. Verso 22, ahora sí, vámonos. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Por eso, porque estaba convencido de que era Dios. Mire, en este tiempo, Dios tiene muchos seguidores, pero muy pocos discípulos. ¿Sí? Multitudes como las que seguían a Jesús. 10,000, 20,000 personas delante de Él. Pero a la hora de la hora, solo 12. Y uno le salió traidor. Otro, correlón, rajón. ¿Me entiendes? De los otros ni hablamos, no aparecen. Abajo de la cama, no sé dónde estaban. ¿Me entiendes? Pero esos eran sus discípulos. Verso 23. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, 24, sino también para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros.
Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Verso 25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso nosotros lo sabemos. Pero ni la cananea ni el centurión sabían lo que tú y yo sabemos hoy. Ellos lo intuyeron. Para ellos fue revelación. Para ellos quizás dijeron, bueno, total, ¿qué me puedo decir? Lo peor que me puede decir es ignorarme. Y créeme, ya no tengo tiempo para profundizar más aquí, pero la cananea tuvo que enfrentar, si lees la lectura, tuvo que enfrentar la indiferencia de Jesús porque no le contestaba, tuvo que enfrentar la actitud mala de los discípulos mugrosos que empezaron a juzgarla, tuvo que enfrentar que la menospreciaran, que la descalificaran, que le dijeran que era una perra, pero estaba convencida de que Jesús era su solución. A nosotros nadie nos ha dicho nada. Venimos delante del Señor y Padre, yo te pido que mira, que ayúdame, que no sé qué. Ay, Señor, a lo mejor estás tan ocupado, no tienes chance, mejor voy a ver a mi compadre, Señor, que me presta el 50% de rédito, pero Señor, para no ponerte gorro a ti. Ya va y se encharca, lo dice, ¿por qué, Señor? Porque no creemos. Así de sencillo, porque no creemos. Porque al que cree, todas las cosas son posibles. Todas las cosas. Necesitamos fe. Fe. Y la fe viene por el oír de la poderosa, de la maravillosa, de la gloriosa palabra de Dios que nos fue heredada, no para guardarla ahí como algo sacro. Ahí tiene la Biblia y dice a la gente, te duele la cabeza, ponte la Biblia acá, no puedes dormir, ponla abajo de la almohada, y esto ni siquiera. Es para meditarla, es para abrazarla, es para hacerla tuya, es para vivirla todos los días. Dios le dijo a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todas las áreas de tu vida pueden ser proyectadas por el poder de la palabra. Pero tienes que creer a Dios. Como aquella cananea, como aquel centurión romano. En humildad, en sometimiento. En venir y decirle, sí, Señor, dime lo que quieras, haz lo que tú quieras. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. La mujer estaba diciendo, Señor, yo sé que tú preparaste una mesa. Hay una mesa lista. Sé que no soy tu hija, pero yo sé que hay una mesa lista. Y si la mesa está lista es porque vas a invitar a alguien a comer. Ok, no estoy invitada, perfecto, pero no me voy, aquí me quedo. Y de lo que tienen los hijos, yo me alimento. No es que venía por migajas, ella venía por la mesa. Ella vio la mesa que los hijos muchas veces no ven. Y eso sucede en lo natural. Muchas veces nuestros hijos andan viendo la casa del amiguito, el papá del amiguito, el carro del papá del amiguito y las cosas que hacen en su casa y no se da cuenta lo que hay en la de él. No valora lo que tiene en casa. Y el día que habla con el amigo dice, yo quisiera tener, el amigo le dice a él, yo quisiera tener un papá como el tuyo. A veces no nos damos cuenta de lo que hemos recibido con la poderosa palabra de Dios en nuestra vida. No la valoramos, no hemos puesto atención. ¿Sí me oigo? A todo lo que Dios nos ha dado. Póngase de pie.